Blanco, muy buenos días. Buenos días, don Carlos. Celebro saludarle. Siento mucho lo de su madre. Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Dígame, señor Blanco, bueno, es que yo si quiere le leo el índice de las cosas. La última foto que he visto de usted es con un lechoncito que en una granja, de visita. Me imagino que eso era por su tierra, ¿o no? No, bueno, era por Cataluña, pero bueno, ya sabe usted que soy de tierra de campos y que para algunos esto de coger un lechón o ir a una explotación de vacuno o ir a un campo de trigo, pues forma parte del paisaje de su infancia, ¿no? Pero bueno, es que en Leria tenemos al 14% de toda la producción de porcino en España, que es un 50% de toda la ganadería, y están muy preocupados con la PAC y muy preocupados con la pandemia que ha descendido mucho el consumo en los restaurantes y en los bares, y a eso fui, a defender la hostelería, a defender a los ganaderos, a los agricultores, que están muy olvidados con este gobierno. Mire, hablando de Cataluña, empezamos por ahí porque le quiero preguntar por el Consejo de Estado, el informe, el dinero de Europa, los dimes y diretes últimos del señor Bárcenas, la pandemia, bueno, en fin, más cosas. El informe del Consejo de Estado es un informe de un órgano consultivo no vinculante, no sé si en este caso preceptivo, pero bueno, que se realizó. Es un informe de 26 páginas que el gobierno no quiere que maneje ningún grupo parlamentario para hacerse una idea de qué es lo que dicen, bueno, pues señores y señoras que son, merecen un respeto orgánico, cuando menos. ¿Por qué cree usted que eso ocurre y qué cree usted que dice ese informe? Bueno, creo que es un escándalo porque nunca ha pasado en 40 años que un informe solicitado al Consejo de Estado se amputa de todo el expediente para la convalidación de un decreto. Tengo que decir que era preceptivo, es decir, el Gobierno estaba obligado a pedirlo por dos motivos. Primero, porque afectaba a dos competencias distintas y, por tanto, se tiene que pedir informe preceptivo al Consejo de Estado. Y segundo, porque afectaba a regulación europea. Por eso es falso lo que dice el Gobierno y es falso lo que dice también la presidenta del Congreso. Ya solo por eso deberían enseñarlo hoy mismo. Pero es que además el Consejo de Estado ya nos ha confirmado que mandó ese informe a la vicepresidenta del Gobierno, que según ella no tiene nada que ocultar. Por eso que lo enseñe ahora mismo. Y como no lo ha hecho la señora Calvo, hemos pedido la comparecencia urgente de María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta de Zapatero, porque sería tremendamente grave que otra institución cayera en la politización de Sánchez. Ya ocupó la Fiscalía, ya intentó asaltar el Poder Judicial, ya nombró unilateralmente la CNMV, la CNMC, ya vemos lo que hace con el CIS, que es una herramienta electoral, ya vemos lo que ha hecho con Televisión Española, y lo que no podemos tolerar es que ahora mismo, en una cosa tan importante como lo que Europa va a conceder a España durante los próximos 6 años para salir de esta crisis tan mal gestionada por el Gobierno, resulta que oculten los informes que no le gustan. Por cierto, también hemos pedido el informe de la IGAE, de los interventores generales del Estado, la señora ministra de Hacienda, porque también parece que era bastante crítico con lo que es una auténtica, reparto al antojo del señor Sánchez, y es: voy a repartir a quien me dé la gana los fondos europeos, sin ningún control administrativo, sin ningún control judicial y sin dar cuentas al Parlamento. Es decir, abocado al clientelismo y abocado incluso a la corrupción, porque así empezaron los seres en Andalucía. Eran dinero público, parte de ello europeo, que como se saltaron todos los controles y todos los procedimientos, pues al final se abocó a la corrupción. Y eso no lo puede controlar Europa. Europa controla a qué sector van, pero no puede controlar que va a una empresa porque tiene un periódico local o va a un ayuntamiento porque gobierna Podemos. Y eso es de una extrema gravedad y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para depurar todas las responsabilidades en este caso. ¿Pero usted presume entonces que ese informe dice algo que no le conviene al gobierno que se sepa? ¿O lo sabe usted? Bueno, digamos que tenemos la información de que ese informe no es favorable y el Gobierno lo ha asumido, porque ha dicho, no, si ya hemos incluido algún párrafo en el propio decreto. Pero es que es una lógica aplastante. Ningún país de Europa está haciendo lo que hace el Gobierno. En ningún país de Europa depende la solidaridad del jefe de gabinete del presidente del Gobierno. Están haciendo comisiones presididas por premio Nobel. Están haciendo comisiones presididas por líderes de la oposición. Están metiendo a empresarios, como pedían ayer precisamente la banca, la Asociación de Banca Española pidió que hubiera una autoridad independiente como la que yo propuse hace 6 meses, y sobre todo esto da para sospechar, ¿no? ¿Por qué, si el líder de la oposición te está ofreciendo desde hace medio año una autoridad independiente y a cambio de eso te ofrece pactar el Plan Nacional de Reformas
y el cumplimiento de las recomendaciones de Europa, algunas de las cuales podrían ser duras, como las reformas que ahora oculta el gobierno y que Podemos hace aflorar. Eso de que voy a recortar las pensiones a las familias numerosas, eso de que voy a cambiar la reforma laboral que creó 3 millones de empleos, eso de que voy a subir las cotizaciones a los autónomos 6.000 millones de euros, todo eso que Podemos dice que el gobierno oculta, es lo que pedimos que se haga público y que en el trámite de las ayudas los españoles podamos saber dónde va el dinero, porque si no acabaremos como con el plan E, un desastre que al final no acaba creando empleo y que lo único que hace es maquillar cifras de empleo para ir dopado a las elecciones y luego perderlas, que es lo que le pasó a Zapatero y, por cierto, a Tsipras, otro que echó un pulso a Europa y se lo acabaron doblando. Yo le dije ayer una cosa a Sánchez, don Carlos, una cosa muy castiza. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En Italia ha caído el gobierno de Conte, un señor también apoyado por la izquierda, con mucha valoración popular, mucho más que Sánchez, porque hubo una discrepancia con sus socios y con la oposición en el reparto de los fondos. Ahora Mario Draghi forma gobierno y creo que las comparaciones son odiosas. Comparar a Mario Draghi con Pedro Sánchez es comparar una persona rigurosa con alguien que quiere usar los fondos para comprar voluntades y para afianzarse en el poder. ¿Podría invalidar, dice usted que la ocultación de ese informe podría invalidar la votación que dio carta blanca al decreto de Pedro Sánchez? Podría anularlo, ya que se estaría ocultando información fundamental para la convalidación. ¿Y eso quién lo decidiría? Bueno, nosotros lo que queremos es que el Consejo de Estado dé explicaciones y que dé explicación también el Gobierno. Porque esa convalidación del Real Decreto, que hay que recordar que lo salvaron los dos partidos más euroescépticos de la Cámara, Bildu y Vox. Los que decían que la Europa de Merkel era un horror y Bildu, ni le cuento lo que pensamos de Bildu, que es un partido que no debería contar para ninguna votación y ningún pacto en el Congreso, son los que le salvaron este Real Decreto, porque ni sus socios confían en que esto era la fórmula para llevar adelante el mayor programa de rescate de España. Por cierto, una España que no está para bromas. Hemos conocido los datos de empleo y triplicamos la media europea. Hemos conocido los datos de caída del PIB y hemos caído al nivel de lo que caímos en la Guerra Civil Española, más que cualquier otro país de nuestro entorno. Entonces, bueno, la pandemia es global, sí, pero los efectos son mucho peores en los países que tienen un gobierno tremendamente incompetente en la gestión de la crisis. ¿Por qué? Porque lo que ofrece Pedro Sánchez es subir los impuestos a las clases medias trabajadoras, porque no da liquidez a los autónomos y a las empresas, porque con los ERTEs es un zoco permanente sin dar estabilidad, porque ha dejado abandonado la hostelería y el turismo, porque no hace absolutamente nada con el sector primario o con la industria. Y bueno, pues lo que pedimos es que al menos el rescate de Europa, más nos gustaría no tener que ser rescatados, al menos se haga de forma honesta, eficaz y transparente. Cataluña, ¿qué ocurre si ustedes son superados por Vox? Bueno, yo creo que en Cataluña nuestra posición es clave y lo que queremos es que el gobierno no dependa de la CUP, sino que dependa del Partido Popular. El PP es verdad que en las últimas elecciones tuvo una representación parlamentaria muy pequeña, después del procés, del 155, y eso es una situación que a nosotros, a Alejandro Fernández y a mí, nos toca heredar. Pero el ser pequeños no quiere decir que no seamos importantes, porque el PP es el partido que preside Europa, es el partido que ha gobernado en España 15 años, es el partido que gobierna la cuarta ciudad de Cataluña, que es Badalona, y sobre todo es el único partido que está haciendo una campaña con propuestas reales para Cataluña. Por ejemplo, los catalanes quieren que se bajen los impuestos. Nosotros proponemos suprimir donaciones, sucesiones, patrimonio, suprimir 15 impuestos que ha creado la Generalitat y bajar 3% el IRPF poniéndolo a la altura de Madrid. Por ejemplo, acabar con la ocupación. Hoy en Cataluña se van a ocupar 20 casas. Ayer otras 20. Mañana otras 20. 5.700 se ocuparon el año pasado. ¿Qué hace el gobierno ayer en el Congreso? Decir que ocupar está muy bien y convalidar un decreto que lo que dice es que no puedes echar a los ocupas si no han entrado de forma violenta en tu casa. Oiga, pero ¿qué más violento hay que tirar la puerta y entrar? Nosotros proponemos de 1 a 3 años de cárcel para los ocupas y echarlos de la casa en 12 horas. Por cierto, lo que ya había en el Código Penal, incluso en la época de Felipe González, no es algo tan radical. Tercero, libertad educativa. Hoy ha dicho Europa que hay que velar porque los padres puedan elegir la educación de sus hijos, no solo la concertada y la especial, por supuesto, sino la pública. A lo mejor alguien quiere ir a un colegio público en otro distrito. Y también que sea de calidad y que puedas educar a tus hijos en la lengua que quieras en Cataluña. Eso tampoco dice nada el señor Sánchez. Y lo último, la sanidad. Pero es que lo de Cataluña está siendo una gestión sanitaria terrible que no merece tener al peor ministro de Sanidad de Europa al frente, que es el señor Illa, que ha ocultado alertas, que ha sido incapaz de proteger a la población y que ahora lo presentan como un supuesto salvador, cuando en Cataluña ya sabemos qué va a hacer el PSC, que es pactar con Esquerra, que es lo que ha hecho siempre y lo que ayer la señora Calvo reconoció que lo verán a hacer. ¿Usted cree que la situación incluso puede darse algún tipo de fallo, la logística de
de las elecciones puede venirse al traste si de repente hay muchas bajas en aquellas personas que tienen que estar en las mesas por temor a la pandemia? Nosotros venimos diciendo ya desde hace un mes que teníamos que conocer toda la información sanitaria y de posible imposibilidad para decidir el futuro de tu tierra votando, que es la base de cualquier democracia. Y ni el Govern nos dio la información, ni nos lo ha dado el Gobierno de España. Yo creo que han estado más pendientes desde Moncloa en contar votos que en traer vacunas. Y eso es de una tremenda irresponsabilidad, que por cierto no es nueva, porque hace exactamente un año el Gobierno ocultó la primera alerta de la OMS, mientras sí ya se iba a pactar con Torra a la mesa por la amnistía y la autodeterminación, lo mismo que han vuelto a pactar ayer con Esquerra Republicana. Ya estaba, por ejemplo, Italia cerrando regiones y ya estaba Corea, por ejemplo, un mes después luchando contra la pandemia. Entonces, de esta irresponsabilidad, pues ahora lo que esperamos es que los funcionarios, la administración como tal, no politizada, preserve esa seguridad y yo estoy convencido que podrán hacerlo. Y lo que digo es que ir a votar es tan seguro como ir a comprar el pan, que tenemos que movilizarnos, que estamos viendo en todas las encuestas mucha desmovilización del votante constitucionalista, porque está harto, porque ya no confía en el PSC, porque siempre pactan con Esquerra, de acuerdo, pero hay que salir a votar y lo que pedimos es votar un cambio real. Y el único cambio no ensayado en Cataluña es que el PP sea clave. Un PP con Alejandro Fernández, que además Alejandro ha sido ya vicepresidente de la Diputación de Tarragona y vicealcalde de Tarragona, tiene experiencia de gestión, pero que ya ha dicho que no va a investir a señorilla, no va a investir al peor ministro de Sanidad de Europa en Cataluña, sino que, como en Italia, si somos clave, elegiremos a un líder constitucionalista que pueda presidir Cataluña y dar un carpetazo al procés después de 10 años. Esto es importante. Por lo tanto, ustedes no estarían dispuestos a apoyar a la señorilla si los números dieran y pudieran formar un gobierno constitucionalista. En efecto, eso es lo que ha dicho Alejandro Fernández desde el principio de la campaña y lo que yo digo. Nosotros no somos comparsa de nada. La gente dice, no, es que en Cataluña el PP... Oye, en Cataluña el PP es un partido muy importante. Es el que la semana pasada ha negociado el cambio de la euroorden para entregar a Puigdemont automáticamente. Es el partido que está defendiendo la educación. Es el partido que ha conseguido tumbar un gobierno como el de Puigdemont. Por tanto, no somos comparsa del PSC, que es el partido que ha gobernado con Puigdemont y que el señor Sánchez le debe los votos a Esquerra y a Junts pel Cat. Claro, es que este engaño de la propaganda monclovita, de tener a todos los medios públicos, de tener al CIS, de tener toda la agenda que ellos quieren a servicio de una mentira, no cuela. Nosotros no podemos investir a quien está en Moncloa gracias a los independentistas, a los que ayer han votado una mesa por la amnistía y por la autodeterminación. Don Carlos, voy a explicar esto. La amnistía solo se hace en los tránsitos de la dictadura a la democracia. O sea, ¿están asumiendo que España es una dictadura? Porque la amnistía no existe en el ordenamiento jurídico de una democracia. Y la autodeterminación. La autodeterminación solo existe en las Naciones Unidas para territorios colonizados. ¿Qué insinúa el señor Sánchez de señorilla? ¿Que Cataluña es una colonia de España? Entonces, claro, esto se ha votado ayer en el Congreso de los Diputados. Y la gente sigue diciendo que es que señor Illa es una persona muy amable, muy afable, que sí, que es un pésimo gestor, pero que seguramente vaya a dar carpetazo al procés. Pero si lo que quieren es a Cataluña como moneda de cambio para que el señor Sánchez siga en la Moncloa. Pero si lo han reconocido hasta los de Junts pel Cat, que ayer dijeron otra vez, vamos a declarar unilateralmente la independencia. Junts pel Cat, sí, el partido de Torra, sí, el que se sentó con el señor Illa para negociar la amnistía y la autodeterminación. Yo creo sinceramente que esto los catalanes no están siendo a lo mejor informados por los medios de comunicación públicos, ni TV3 ni Televisión Española, pero me gustaría aquí decirlo porque nos va algo muy importante en las elecciones al Parlamento. No solo lo que pasa en Cataluña, sino lo que pasa en España y qué Europa queremos. ¿Cree usted que el CIS Express de ayer, que le daba al señor Illa un importante subidón y por lo tanto la victoria en escaños y en votos no suficiente, como todos sabemos, pero bueno, la victoria es un rescate coercitivo del voto o realmente le preocupa que todo quede, que ese efecto de ella sea cierto y que además ustedes queden preteridos como sugiere el señor Tezanos? Bueno, yo creo que a Tezanos ya no le cree nadie, ¿no? Yo creo que hasta el propio Partido Socialista habla del CIS de Tezanos. Ahora que hablamos de ocupación institucional, es la primera vez que el CIS lo preside alguien de carné. Un militante socialista que es el que le hacía las encuestas a Sánchez en Ferraz. Sí, en esa Ferraz en la que amañaban las elecciones con una urna detrás de una cortina. O sea, claro, es que esto es lo que está pasando. La fiscal general del Estado resulta que es una diputada socialista envuelta en un turbio escándalo de extorsión a periodistas, jueces y empresarios. El director del CIS es un señor que es socialista de carné.
ponen al frente del Consejo de Estado a la vicepresidenta del señor Zapatero. Oiga, es que esto es una broma, pero no lo digo de cara al Partido Popular, que evidentemente nos intentan perseguir con todos los aparatos del Estado. Es que esto es malo para las empresas. Si hay una OPA, ¿quién está en la CNMC? Pues nosotros no. En la CNMV, nosotros tampoco. Es malo para los medios. Si os intentan acallar con el Ministerio de la Verdad, ¿dónde tenemos que ir? A Europa. Para las familias, si meten un rodillo educativo para decirnos que nuestros hijos tienen que ser educados como quiera el Estado, ¿dónde tenemos que ir? A Europa. Es que yo nunca pensaba que iba a tener que estar haciendo de líder de la oposición acudiendo a Bruselas, porque aquí el Parlamento no se reúne y todos los reguladores están en manos del poder del gobierno más radical de la historia. Porque claro, si todavía estuviéramos en un gobierno con el señor Nicolás Redondo al frente, pues bueno, pues qué raro que Nicolás hiciera esto. Me sorprendería muchísimo. Pero es que estamos en manos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Es decir, el único gobierno de Europa en manos de un partido radical comunista que encima defiende otras dictaduras bolivarianas. Entonces, esto es tremendamente grave. Y el CIS es un ejemplo más de esta estrategia, como lo es Televisión Española, que además pagamos todos con nuestros impuestos. Y yo espero que alguien pues recapacite y considere si es ético estar apoyando a un gobierno que usa todos sus resortes contra la prensa libre, contra la oposición e incluso contra los jueces, que llevan ya 3 comunicados públicos pidiendo respeto al gobierno. Vox dice que ha pensado en el bien del país con su abstención en la votación de los fondos europeos. Yo le preguntaba aquí a representantes de Vox si había sido bisoñez, tacticismo, efectivamente una cosa bien pensada, o tal vez se vieron sorprendidos porque ustedes votaron que no y por lo tanto se quedaron y ellos iban a abstenerse pensando que no iban a ser importantes. ¿O ha hablado usted con ellos de este asunto? Bueno, yo creo que no hace falta hablar, ¿no? Queda claro lo que ya denuncié en la moción de censura. Vox y Sánchez son los mangos de una tenaza, de una pinza, que intenta aprisionar la parte central de la vida pública en España, que es el Partido Popular. Sánchez está en el gobierno gracias a Vox, porque ha fragmentado eficazmente el electorado de la derecha. Teniendo más votos, no hemos podido gobernar. Y Vox ahora, con este Real Decreto, le da vida a Sánchez. Acabo de decir que el gobierno italiano ha caído por no llegar a un acuerdo en esto. Si Vox no se hubiera abstenido, Sánchez tendría muy difícil la supervivencia, o al menos la supervivencia con Podemos. Tendría que haberse abierto otros pactos parlamentarios. Y yo lo que veo es que estas cuestiones que están saliendo esta semana, como el CIS, como lo que pasó en noviembre, que también el gobierno le dio por hablar mucho de Franco, o lo que pasó en abril, donde le dio por hablar de cuestiones morales, pues tiene mucho que ver con intentar polarizar el escenario en España. El PP es un partido que no se parece a Vox en muchas cosas. Somos europeístas. Vox nos quiere sacar de la Unión Europea, que se lo explico a los agricultores. Somos un partido autonomista. Nos gusta la España de las autonomías, la que construyó la transición, la que se hizo con Suárez. A ellos no les gusta. Bueno, pues que expliquen si los españoles querrían tener todo el poder sanitario en manos de Sánchez en vez de que estuviera Feijóo, Ayuso, Moreno, Mañueco o Miras haciendo un poco de contrapeso. Eso es lo que nos diferencia. Lo que no entendemos es por qué están tan contentos con Sánchez en el poder y por qué le dan un salvavidas en esta nueva gestión de 140.000 millones de euros para comprar voluntades. Eso es lo que denunciamos. Ahora bien, dicho eso, nuestro adversario a batir es el Partido Socialista, porque pensamos que es el gobierno más perjudicial para España. Hay 5 millones de parados ya, 5 millones de parados en España, 90.000 fallecidos por el virus. Tenemos ya un 40% de paro juvenil, tenemos un fracaso escolar del 18%, tenemos una inseguridad sobre la ocupación y la inmigración ilegal que solo se da cuando gobierna la izquierda. Entonces queremos un cambio real en España y para ello tenemos que apelar a una unión del voto, también en Cataluña, porque si en Cataluña somos influyentes, Sánchez tendrá más difícil seguir sobreviviendo a costa de Esquerra Republicana y Junts per Cat. Por eso el 14 de febrero lo que se decide es si queremos que Sánchez tenga patente de corso para seguir haciendo lo que quiera o si queremos que tenga que depender de fuerzas moderadas o incluso que no tenga garantizada su permanencia en el poder toda la legislatura. El señor Bárcenas dice, bueno, no lo dice así, pero dice yo estoy en prisión, mi mujer también, por lo tanto voy a tirar de la manta. ¿Usted tiene la sensación de que eso no va con usted en cualquier caso? ¿Cree que ese tirar de la manta del señor Bárcenas, ese escrito, la Fiscalía, este juicio y estas declaraciones, puede perjudicarles a ustedes? Es decir, ¿le obliga a ustedes a realizar algún acto de contrición? Bueno, lo primero, yo sé de este caso lo mismo que usted. Es como si a usted le preguntaran qué ha pasado en esta casa hace 20 años.
Y lo que también puedo decir es que la credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando la versión 10 veces en 10 años, pues es absolutamente nula. Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe. Que a mí me eligieron hace 2 años, en primarias, los militantes, para pasar página a cualquier conducta no ejemplar en el partido. Y es lo que he impuesto. He impuesto una medida de la ejemplaridad que se está cumpliendo en todos los casos, algunos de los cuales han pasado recientemente con las vacunas. Sin golpes de pecho, sin ser inquisitorial, como algunos partidos hicieron con nosotros, con acusaciones a veces injustas, pero dejando muy claro cuál es el baremo en el que los españoles se tienen que sentir absolutamente confiados en la alternativa al sanchismo que representa el Partido Popular. Dicho eso, nosotros tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía, que depende de quién, como diría Sánchez, pues de Sánchez, con una ministra socialista de los casos de Villarejo liderando la Fiscalía. Y que esto además, bueno, pues surja incluso en un momento en el que el Partido Socialista y Podemos están con muchos problemas de reputación. Claro que a mí el señor Ábalos o el señor Sánchez o la señora Calvo me dé lecciones de ejemplaridad cuando es el único partido de la historia de España condenado penalmente por financiación ilegal, que robaron 600 millones de fondos públicos, no de donaciones privadas, de fondos públicos a los parados andaluces. Y que el señor Sánchez tenga ahora 3 ministros de los ERE, Carmen Calvo, María Jesús Montero y Luis Planas, en su gobierno, eso sí que es tener vínculos con el pasado. Sánchez fue elegido por primarias gracias al apoyo del Partido Socialista Andaluz, al que luego traicionó como a todo el mundo. Pero el alcalde de Dos Hermanas, en segunda instancia, y Susana Díaz, en primera instancia, son los que pusieron a Pedro Sánchez. Es decir, el partido de Chávez y Griñán, condenados en firme por un caso de corrupción que es el más grave de la historia de Europa. Bueno, por lo tanto, elecciones de este partido, ni una. Y por cierto, y de Podemos, un partido imputado, con el secretario de organización defraudando Hacienda, con 2 diputados pegando a policías. Hombre, el señor Iglesias contratando una niñera a cargo del ministerio de su mujer, diciendo en Neurona que hay una trama de corrupción institucionalizada en Podemos, que lo dice su tesorero y su abogado. Hombre, que nos dé lecciones a mí, que yo he ido a un congreso nacional diciendo que la regeneración va a ser total y que jamás va a haber ninguna conducta no ejemplar en el partido, sinceramente es algo que nosotros no vamos a admitir. Pero dicho esto, a mí no me va a temblar el pulso con cualquier persona que haya hecho algo irregular en el partido, sea quien sea. Y como lo he demostrado siempre, incluso antes de ser presidente del partido, pues este caso, sinceramente, creo que a quien tiene que preguntar, vamos, es al señor que está haciendo acusaciones desde su legítima defensa, en la que puede mentir, o incluso también sobre la coincidencia de la fecha, pues al gobierno, que parece que cuando hay un informe del Consejo de Estado que no quieren enseñar, rápidamente a los 10 minutos saca un escrito de la Fiscalía que depende de su amiga Lola Delgado. Ángela Martí Alay le quiere preguntar. Sí, señor Casado, usted ha dicho que ese PP ya no existe, pero lo cierto es que lo que se va a juzgar a partir del lunes en la Audiencia Nacional, por ejemplo, es la reforma que se pagó presuntamente con dinero B en la sede de Génova 13, que es, si no estoy equivocada, donde usted va todos los días a trabajar y donde tiene su despacho. Yo no sé si a usted le preocupa, le inquieta, porque aunque ese PP no exista, usted lidera esas mismas siglas políticas en la actualidad. No sé si considera suficiente la respuesta con decir que ese PP ya no existe. Bueno, creo que he dado más respuestas, pero sobre todo las he dado durante mucho tiempo y un caso que es, como decía Antonio Jiménez, ya muy viejo. El día que Antonio Jiménez recibió la declaración de Luis Bárcenas en el año 2013, yo colaboraba con ese programa. Es que llevo sufriendo estas cuestiones y, por cierto, la he sufrido electoralmente. O sea, es que esto ya lo hemos sufrido, la actual dirección nacional. Y lo que yo he tenido que hacer, y ha sido mi propuesta de regeneración, es que jamás se va a tolerar ninguna conducta no ejemplar, siempre y cuando lo diga un juez, no sea una acusación sin pruebas. Pero como insisto, como eso lo hemos hecho siempre, y no hay más que revisar cuáles han sido mis listas electorales o cuál es mi dirección nacional en el partido, o qué se han hecho con personas que solo han sido imputadas por ahora, no condenadas, y que han abandonado toda responsabilidad orgánica e incluso responsabilidad electa, pues bueno, lo que tengo que decir es que no actúo igual que Sánchez y que Iglesias en su caso. Iglesias arremete contra los jueces. Sánchez decía que Chávez y Griñán eran personas de las que jamás iba a demostrar absolutamente nada. Bueno, pues están condenadas. Y el ministro de Justicia estuvo en la playa con ellos este verano. Y tampoco creo que haya sido esto titular o haya salido en plena campaña electoral. Entonces, lo que hay que diferenciar aquí es
qué ha pasado. Algunas cosas se han juzgado, otras se están juzgando todavía, como es el caso, y sobre todo cómo se ha respondido. Y la firmeza con la que he respondido yo al frente del Partido Popular no lo ha hecho ningún otro partido, pero tampoco los nacionalistas, ni CiU, ni el PNV, ni siquiera algún otro partido de nueva creación que también ha tenido casos de financiación internacional que aún no han explicado. Entonces, yo lo que pido simplemente es bueno, pues no digo que nadie me diga y me lo reconozca, pero desde luego, insisto, mi forma de hacer es absoluta ejemplaridad, eso sí, sin ser justiciero. Yo creo en la justicia, yo no tengo por qué presuponer que alguien va a ser culpable porque un acusado que está en la cárcel esté cambiando su versión por enésima vez para intentar tener un rédito y que el gobierno lo aproveche filtrando un escrito a la Fiscalía a 10 días de unas elecciones en Cataluña. Es que es algo, sinceramente, no ha pasado nunca en otro país, pero aquí pasa demasiado. En noviembre también hubo 2 expresidentas de la Comunidad de Madrid declarando en plena campaña electoral. Y, sin embargo, la sentencia de los ERES se retrasó 2 semanas después de la campaña de noviembre. Oiga, si yo soy el primero que pido firmeza, pero no se puede instrumentalizar la Fiscalía al servicio de un partido político condenado. Y sobre todo, ¿a mí qué me tienen que preguntar? ¿Que le pregunten al señor Sánchez por Roldán? ¿O es que el señor Sánchez sabe algo del caso Roldán? Pues yo tampoco. O a una empresa se le pregunta, al actual presidente de Volkswagen se le pregunta sobre qué ha pasado algo con el Dieselgate. Pues no, depuró la cúpula, se echó al presidente, se indemnizó a quien hubiera que indemnizar y se sigue vendiendo coches Volkswagen con una calidad certificada por los clientes. Eso es lo que yo pretendo. Yo garantizo que el PP ahora mismo no tolera ninguna práctica irregular y que los españoles pueden confiar en la absoluta ejemplaridad de este partido, que además luego gestiona bien y de forma honesta sus recursos como contribuyentes. Ahora, lo que tengo que decir es que el resto de partidos no puede decir lo mismo. Antonio Jiménez. Sí, Pablo Casado, buenos días. Buenos días, Antonio. 2 asuntos sobre el informe del Consejo de Estado y el decreto de convalidación del Gobierno para recibir las ayudas. A propósito del informe del Consejo de Estado, ¿sospechan ustedes del proceder de la presidenta de María Teresa Fernández de la Vega cuando la van a llamar a declarar? Pues lamento decir que sí. Y además ya llueve sobre mojado, porque en el Consejo de Estado han pasado cosas durante los últimos años que ni siquiera se ha enterado a la opinión pública. Lo primero, se ha puesto de presidenta a alguien con una abstracción política clarísima, sin ningún acuerdo con la oposición. Lo segundo, ante el fallecimiento del Andeniro Lavilla, ministro de Suárez, se ha incumplido el código no escrito de que cuando un vocal permanente de extracción conservadora fallece, ya que son vitalicios, o se cuenta con el concurso del partido que lo propuso, o incluso se le deja nombrarlo estando en la oposición. Nombraron, sin hablar con el Partido Popular, a otra consejera de extracción claramente socialista. Pero es que hay una tercera cuestión que no haya pasado nunca. Y es que aún así se ha creado otra plaza y otra sección nueva, la 9ª, para dar entrada a otra consejera de extracción socialista. Entonces, claro, lo que yo digo es que Sánchez es como Atila, por donde pasa no crece la hierba. Es que todo lo que toca lo está degenerando. O sea, degenera la Fiscalía, degenera el Consejo de Estado, que eran instituciones respetadas. Degenera la CNMV, la CNMC, le pongo un ejemplo, la CNMC, que es la que ahora va a dirimir lo de Naturgy, lo que dirimiría si imagínese usted que viene Deutsche Telekom, que seguro que no, y quiere comprar Telefónica. Es la comisión que tiene que decir algo al respecto. Bueno, pues la CNMC la última vez que renovó 5 plazas el gobierno del PP, 2 las nombró el PSOE, una CiU, una PNV y una al PP. En la última renovación, 5 la ha nombrado el PSOE. Oiga, es que esto no es malo para mí. Es que es malo para Telefónica, o para Iberia, o para Naturgy. Es una degeneración democrática de los pesos y contrapesos del sistema. Le pongo otro ejemplo muy claro, que es lo que está pasando ahora mismo con la justicia. El gobierno intentó acabar con las mayorías reforzadas de la Constitución y del Consejo de Europa para elegir los jueces. Me tuve que ir a Bruselas a hablar con el comisario de Justicia, que no es de mi partido, para decir que esto era una barbaridad y que ponía en riesgo 140.000 millones de euros. Y gracias a eso lo pararon, porque ya lo tenían registrado en las Cortes. Oiga, un gobierno que no se para ni en la Constitución, ni en el Consejo de Europa, ni en lo que diga la oposición, ni en lo que digan los medios, que os señala con nombre y apellidos en una página web. Oiga, ¿pero esto qué es? O sea, yo quiero hacer una reflexión. Oiga, esto es la 4ª economía del euro. Esto es una nación 5 veces centenaria. Pero ¿quién se cree Pedro Sánchez con 120 escaños? Que es la minoría más exigua que ha tenido un presidente del gobierno en la historia. Pero ¿quién se cree para pasar el rodillo al Parlamento, a la justicia, al Consejo de Estado, a la Fiscalía, a los reguladores, a la prensa? Oiga, es que así mueren las democracias. Hay un libro muy bueno de Ziblatt y Levitsky,
cómo mueren las democracias. Habla del caso turco y del caso de Trump. Pero es que es esto, y lo dicen textualmente, es cuando se degeneran las normas no escritas. Bueno, pues eso es lo que está pasando, y yo creo que esto es muy grave y que debería hacernos reflexionar, porque como el poema atribuido a Brecht, cuando van a por los medios y nadie hace nada, cuando van a por la oposición y nadie hace nada, cuando van a por los jueces y nadie hace nada, el día que vayan a por ese empresario o a por esa asociación o a por ese autónomo, ya no habrá nadie que lo defienda. Y eso es lo que está pasando ahora en España, es gravísimo, y el 14 de febrero en Cataluña también se vota sobre esto. Es don Pablo Casado, como saben ustedes, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición. Esta mañana ha tenido la deferencia de venir a vernos. Se lo agradezco mucho, señor Casado. Mucha suerte en la próxima cita electoral y en todos los embates que acaba usted de escribir, que no son pocos. Muchas gracias, don Carlos. Buenos días. Un saludo.